fuerte, fuerte. Lo que en mi corazón había era otro tipo de direccionamiento. Y yo, Dios mío, hasta el momento antes de subirme lo tengo aquí ordenado, pero no sentía como que, ay, sí, otra vez, como que, ¿por qué? Si eso, ya yo he tocado esos tópicos, ya yo lo he compartido, pero eso era lo que el Espíritu Santo quería. Y yo del todo no lo asimilaba. Cuando la pastora Gina empieza a orar, empieza a declarar, empieza sobre esa misma palabra, yo dije, Padre de la gloria, eso es lo que tú necesitas para cada uno de tus hijos. Cuando nosotros nos rehusamos, cuando nosotros no le obedecemos, el Señor bien puede usar a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa no es la idea. La idea es que nosotros seamos instrumentos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra se titula ¿qué tipo de instrumentos somos en las manos de Dios? Amén. ¿Qué tipo de instrumentos somos en las manos de Dios? Y quiero que leas conmigo el libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 20. Si me colaboran los chicos de medios, por favor. Jeremías 51, 20. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: martillo, ¿qué? Me sois. ¿Y arma de qué? Y por medio de ti quebrantaré, ¿qué? Y por medio de ti destruiré reinos. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando de ti. Amén. Diga, están hablando de mí. Ay, iglesia, yo no los escucho. Están hablando de mí. Eso, muy bien. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones. Eso te está diciendo hoy el Espíritu Santo. Nosotros no somos cualquiera, y muchas veces esperamos que la persona que Dios usa sea otra, y buscamos a esa persona para que de pronto nos aconseje, nos dé una palabra, pero no. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: martillo eres tú. Diga, martillo soy yo. Soy un arma de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y mira que en la vida pasamos por momentos como complicados, y muchas veces uno dice: no, definitivamente yo no soy ese instrumento, o Dios no me hizo a mí para eso. ¿Cuántos estuvieron en la prédica del domingo? Amén, la mayoría. La prédica del domingo inició con un testimonio, Dios, impresionante. Un testimonio de un grupo musical muy fuerte. Y la pastora Gina inmediatamente terminó el testimonio, porque fue una transmisión, subió y empezó a dar la palabra. Y ella decía, no sé si alguien de aquí ha pasado por una situación similar. Y saben, quiero decirles algo. Mi esposo y yo pasamos por una situación tal cual como esa. Fue tan fuerte para mí escuchar ese testimonio que yo salí de acá, Dios, o sea, yo no sabía, yo estaba como en un estado medio catatónico, yo no hablaba. Yo recuerdo que el pastor me dijo algo, yo escuché la prédica, fue muy linda, pero fue muy fuerte para mí. O sea, me choqueó ese testimonio y cómo se desarrolló la palabra. Fue impresionante, me removió, me recordó lo que en algún momento había vivido. Nosotros teníamos 2 años de casados y habíamos tomado la decisión de tener bebés. Cuando, pasó ese tiempo, mientras, eso fue como 2 años y medio, algo así. Como a los 2 años y medio tuve la noticia de que había quedado en embarazo. Y eso fue muy bonito, aunque no eran mis planes iniciales, tengo que decir la realidad, pero fue muy bonito. Fue un momento muy lindo. Mi esposo lo anhelaba. Yo pensaba de pronto no va a ser algo bonito, porque mi esposo pues tiene hijos ya grandes. Entonces yo consideraba que no, pero
fue un momento muy lindo y iniciamos el proceso y las visitas al médico y las ecografías y todo eso. Y tal cual, mira, es que escuchar ese testimonio que esta parejita daba fue tal cual lo que nosotros vivimos. Pasadas ciertas semanas, como a la 5ª semana o 6ª semana, algo así de embarazo, empecé con unas manchitas. Y bueno, o sea, yo acudí, me dijeron, me mandaron una ecografía, no, todo está muy bien. Vamos a hacer dentro de 14 días, recuerdo como si fuera ayer, la próxima ecografía. Pasaron los 14 días y voy a la próxima ecografía. Y para resumirles la historia, porque ya la mayoría de ustedes escucharon el testimonio, en esa ecografía ya me dijeron, no, el bebé ya no está. Eso fue un momento muy duro, fue un momento súper fuerte para mi vida. Mi esposo me abrazó, pasamos ese momento allí de dolor. O sea, la persona que me estaba haciendo la ecografía no sabía ni qué decir. Fue un momento muy duro, fue un momento difícil. Cuando yo he pasado por situaciones así fuertes, dolorosas, no sé, las personas que están acá y de pronto lo han vivido conmigo, yo no hablo, yo no le contesto mensajes a nadie. Son momentos duros, son momentos difíciles. Algunas personas hablan, algunas personas comparten su dolor, dan gracias. Yo no, yo de alguna forma me cierro. Y eso fue un momento tan duro. Daniela, la hija mayor de mi corazón, no la parí, pero es de mi corazón, estaba afuera. Y yo solo salía y yo lloraba. Y fue un momento demasiado doloroso. Eso quedó allá. En ese tiempo nosotros aún no nos congregábamos en una iglesia cristiana. Yo desde los 15 años conozco del Señor, pero en otras circunstancias, en algo muy diferente a lo que es vivir la experiencia del Espíritu Santo. En ese momento no nos congregábamos. Mi esposo en ese momento aún era católico y eso quedó allá. O sea, de alguna forma a lo bravo, a lo como fuera, uno vive el momento, pero no como el Espíritu Santo quiere que tú lo vivas, que tú lo superes, que tú puedas pasar ese momento de duelo, ¿cierto? Pero lo que a mí me parecía más bonito es que la pastora, hablando de algo tan hermoso que es incomprensible, y es cuando muchas veces Dios te dice no, y nosotros muchas veces no lo entendemos, lo cuestionamos, nos enojamos, nos vamos. O caso opuesto, cuando Dios nos cumple esas bendiciones que anhela nuestro corazón, entonces no nos quedamos, sino que nos alejamos. Yo muchas veces me pongo a pensar, Dios mío, o sea, ¿tú cómo nos ves, Señor? Tu pensamiento, tus sentimientos, tus emociones, porque Él siente, amén. Él siente, Él comparte, Él disfruta lo que tú disfrutas si tú quieres hacerlo parte de esos momentos, ¿sí? Y también dice la palabra que el Espíritu Santo, que es el que está en este momento contigo, aquí conmigo, se contrista, o sea que tiene emociones, ¿sí? Y nosotros muchas veces nos alejamos, nos cumple, nos provee, nos da y nos vamos, nos hacemos a un lado, lo dejamos a Él de lado, lo dejamos a Él por allá olvidado. Y eso es muy fuerte. Volviendo a mi testimonio, en ese momento de la historia, yo decía, ¿qué hubiese sido de mí si mi corazón se cierra? ¿Qué hubiese sido de mí si a pesar, yo de pronto le hubiese dicho, si ves, Señor, yo no quería? Porque eso era lo que mi corazón de pronto sentía. Yo no quería por muchas razones que de pronto no eran obvias ni lógicas, pero era lo que mi corazón sentía. Yo no quería, Señor, porque mi esposo ya tiene hijos. Yo no quería, Señor, porque voy a traer otro niño a sufrir al mundo. Yo tenía argumentos, los que tú te puedas imaginar, pero Dios se plació en concedérmelo, pero también lo quitó y fue su voluntad, ¿cierto? Y si en ese corazón de pronto mi corazón, si en ese momento de pronto mi corazón se cierra y le digo, yo para qué voy a seguir creyendo en un Dios que no me dio
lo que yo en ese momento anhelé, lo que yo en ese momento quería. ¿Para qué? Precisamente, quiero terminarte de contar este testimonio. Precisamente fue justo después de que nosotros vivimos ese momento que el Espíritu Santo empezó a tocar la puerta de mi casa. Porque conocía, vuelvo y les digo, conocía palabra, pero conocer las vivencias del Espíritu Santo, eso no estaba en mi vida. Eso no estaba. Y el Espíritu Santo empezó a tocar las puertas de nuestra casa. Y fueron momentos muy bonitos. Empezamos a conocer. Mi esposo al principio de pronto un poquito reacio, pero el Espíritu Santo empezó a manifestarse y a glorificarse en su vida. Y ya luego la que estaba un poquito reacia era yo, porque yo decía, pero ¿por qué eso así? ¿Pero por qué? Pero el Espíritu hace como Él quiere, como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿y eso qué tiene que ver, Lidis? Cuando tú perseveras, cuando tú dejas que Dios cumpla su cometido en tu vida, vas a ver cosas grandes y maravillosas. Solo es que no te alejes, solo es que no te apartes. Mira, todos son procesos, un proceso el que vivimos. Cuando Dios nos empezó a alentar por medio de un hijo que no llegó, ¿sí? De hecho, es que me pasó tal cual. Tenía 8 semanas, a la 8ª semana murió el bebé, y a la 9ª semana fue que se vinieron a dar cuenta. En el momento que me hicieron la ecografía, tal cual, me tuvieron que hacer curetaje o legrado, tal cual fue, tal cual. Es un proceso muy duro, es un proceso muy difícil, pero en todo eso está Dios. ¿Por qué no decir que en todo eso está Dios, si sus propósitos para nuestra vida son perfectos? Amén. Tiempo después, como les digo, pero no mucho, empezamos a conocer del Señor. Y lo primero que recibí y que más llenó mi corazón en ese lugar fue que el Espíritu Santo me hablara. Y el Espíritu Santo me dijo, vas a tener una hija, tal cual, así. Vive Dios, que lo que digo es tal cual como me lo dijeron, vas a tener una hija. Y yo decía, ay Señor, otra vez pasar por algo así. O sea, yo no sé qué tantas cosas pasaron por mi mente, pero eso me enamoró. Eso me enamoró. Lo que el Espíritu Santo empezó a hacer en mi vida. Y a pesar de que no era la más convencida, porque no estaba acostumbrada a ver las manifestaciones del Espíritu Santo, eso en el lugar donde yo crecí, yo les he compartido, eso no era de Dios. Que un paralítico se levante, que eso no es de Dios. Entonces era muy fuerte y era un choque impresionante, pero eso alentó mi corazón. Hermanos, no habían pasado, eso fue, mejor dicho, al año exactamente que yo viví ese proceso, quedé en embarazo nuevamente. Y ahí está María Victoria, ustedes la conocen. La victoria que Dios nos dio, el regalo que Dios nos dio. Entonces, no es el hecho de que muchas veces pasando por circunstancias cerremos el corazón. Tú conoces tu vida, tú conoces tu circunstancia, pero saber que tú eres lo que Dios decidió que tú fueras, que tú eres algo esencial, que Dios quiere moldearte, que Dios quiere fortalecerte, que Dios quiere que tú seas un instrumento de Él. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué nos vamos a hacer a un lado? Si el Señor es el que te usa, no eres tú, no son tus argumentos, no son tus fuerzas. Si hubiesen sido mis fuerzas, yo digo no más. ¿Para qué voy a seguir con esto? ¿Para volver a pasar por una situación así? No. Pero Dios siempre ha estado, y cuando tú le dejas a Él la puerta abierta, vas a ver cómo Él se glorifica en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Instrumentos somos del Señor. ¿Por qué esta apertura? ¿Por qué esta palabra? Porque somos instrumentos de Dios. En el grupo con los chicos estamos estudiando un libro muy lindo, Nehemías. Estamos estudiando el libro de Nehemías. Y cuando tú lees el libro de Nehemías, y yo le he hecho la invitación cada vez, yo creo que cada vez que me paro aquí, porque yo, independientemente de la prédica que sea, yo siempre saco algo de este libro. Me gusta mucho.
cómo Dios se glorifica en la vida de un hombre como líder y gobernador, pero también de un pueblo que se deja liderar. Un pueblo que deja que Dios haga su perfecta voluntad a través de alguien que ni siquiera creció con ellos. ¿Saben quién era Nehemías? Nehemías era un esclavo. Nehemías era un exiliado. Ni siquiera creció en Jerusalén. Amén. ¿Estamos en contexto? El libro de Nehemías. ¿Han escuchado un poquito sobre Nehemías? Los invito a que lo lean en casa. Solamente tiene 13 capítulos y es muy fácil. Pero lo que Dios hizo a través de este hombre fue algo maravilloso. Quiero que vayas conmigo, por favor, al capítulo 4 de Nehemías y lo leas súper atento, que estés aquí atento, ¿sí? Porque tú eres un instrumento de Dios. Quiero que te lo repitas. Eres un instrumento. Yo no sé si eres un martillo, yo no sé si eres una pala, yo no sé qué tipo de instrumento eres. Lo único que sé es que eres un instrumento de Dios. Dios te hizo para marcar la diferencia. Dios te hizo para obrar a través de ti, tengas la edad que tengas. Amén. Hagas lo que hagas, independientemente de la circunstancia en la que te encuentres en este momento, eres un instrumento de Dios. Lee conmigo, por favor, capítulo 4 del libro de Nehemías. Muy bien, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció en gran ¿qué? Manera, e hizo escarnio de los judíos, habló mal de los judíos. Vamos a seguir allí. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Restaurarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Sigamos allí, por favor. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Sigan allí, por favor. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y yo quiero que hagamos un parecito allí y vamos a continuar. Cuando Nehemías se enteró de la situación del pueblo de Israel y cómo estaban sin resguardo. Los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, creo que ese era el rey en ese momento. Estaba en tierra de cautiverio, como ya les dijo, pero tenía una posición de privilegio. Él no era cualquiera, él tenía una posición de privilegio. Y cuando llega la noticia del estado en el que se encontraba Jerusalén, Nehemías lloró, dice la palabra. Nehemías hizo ayuno, hizo oración y le pidió a Dios que lo dirigiera, porque lo que había aquí en su corazón era muy grande. Él no quería que su pueblo estuviera en esa condición, que estuviera expuesto, que estuviera acabado, que estuviera derribado, que estuviera a expensas de los enemigos. Él no quería eso. Y a pesar de la condición en la que estaba, a pesar de que estaba trabajando, y que no de cualquier forma, porque no era, qué pena, me da un permisito que ya vengo, no. Pero aún así se atrevió. Y saben algo que me impacta también de este libro: cuando tú lees un libro como, Génesis, hay muchos libros que hablan de la magnificencia de Dios, del poderío de Dios, de cómo Dios se manifestaba grandemente, que la columna de fuego, en fin, o sea, tantas cosas que eran evidentes para el pueblo. Era muy fuerte, que llovía maná del cielo, que querían carne, caían codornices, y todo eso lo hacía Dios. Pero aquí, en esta parte, en la parte que le correspondía a Nehemías, y cómo Nehemías dejó que Dios tocara su corazón, aquí no hubo columna de fuego, aquí no hubo codornices, aquí no hubo maná, aquí no hubo nada de eso. Aquí hubo una dependencia de Dios en oración.
así como tú y yo debemos diariamente depender de nuestro Rey. Solamente orar y esperar la dirección de Dios, y esperar de brazos cruzados, como lo que me pasó ahorita. Si tú sientes en tu corazón el fervor y lo que Dios quiere hacer, ¿por qué te rehusas? Es lo que Dios quiere hacer. Pero lo más bonito es que Nehemías no fue cabeciduro. Nehemías no se rehusó. Nehemías le oró a Dios y fue y hizo la labor, y fue donde el rey le dijo: necesito que me des un permiso. Qué pena, él no fue donde el rey. El rey notó su tristeza, que fue más bravo aún. El rey notó su tristeza y le dijo: ¿qué te pasa? Y él no podía estar triste porque lo podía matar, ¿cierto? Este hombre era el que probaba la comida, el vino del rey antes de que el rey lo comiera, y él no podía estar triste en ningún momento. Cuando este hombre se da cuenta, ¿saben qué? Tuvo lo que muchas veces tú y yo tenemos: tuvo miedo. Cuando pasamos por dificultades y no sabemos qué hacer, muchas veces tenemos miedo. No sabemos para dónde coger, ni qué paso dar, ni qué dirección tomar. Él tuvo miedo y dijo, como Esther: si he de perecer, que perezca. Porque simple y llanamente por una orden del rey él podía morir. Pero este hombre se envalentonó, mejor dicho, y le contó al rey lo que estaba sucediendo y el dolor que había en su corazón. El rey tenía a su esposa al lado y le dice: ve, no te preocupes. Y lo más impresionante fue que le dijo: ¿qué necesitas para ir y cumplir tu cometido? ¿Cuántas veces aún personas que no están dentro de nuestro círculo cristiano nos dicen: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y ese ¿qué necesitas? ¿Saben para qué es? Para ponerlo al servicio de Dios, y lo dudamos. Ese ¿qué necesitas que yo puedo hacer por ti? Muchas veces nos da pena ponerlo al servicio de Dios, o nos sentimos mal, o no sé qué tantas cosas pueda pasar por nuestra mente cuando estamos en una posición así. Pero si de pronto tú haces remembranza en este momento, tú puedes pensar: sí, han habido circunstancias donde alguien de pronto de una posición me ha dicho: ¿qué necesitas? Este hombre no dudó. Nehemías no dudó. Le dijo: necesito permisos, necesito cartas, necesito maderas, necesito hombres, necesito caballos, necesito que me abras paso, porque yo voy con una misión, y esa misión se va a cumplir, porque Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es eso, que nosotros entendamos que cuando Dios está al frente, nada ni nadie puede detener los propósitos de Dios. Pero sí se levantan Sanballat y Tobías y los árabes y toda esa cantidad de gente que le hizo obstáculo a Nehemías. Y no fue ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Mira lo que están leyendo ahí: se burlaban. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Pero ¿cuál es tu propósito? Eso no te va a quedar bien. Y no solamente que se burlen, sino que se levanten en contra de ti, te hagan guerra, y parezca que te van a acabar, y parezca que van a acabar con tu vida, con tu propósito, con tu anhelo, con tu deseo, con lo que hay en tu corazón, con el fervor. Pero ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el cual tú crees y confías? Y yo quiero que sigamos allí leyendo, por favor, el versículo 6. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada ¿hasta qué? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No era fácil. Hay momentos en la vida, y más cuando a uno le toca de alguna forma liderar algo, es fuerte y a veces hasta frustrante. Tú queriendo hacer algo y que de pronto no se te dé, o no se camine en la dirección en que se está marcando la pauta, por así decirlo. Es fuerte,
Es muy fuerte. Y uno muchas veces ora y uno pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Pero qué hago? ¿Cómo lo manejo? De tal y cual forma. O sea, son tantas cosas que uno se le pasan por la mente. Pero esos son los propósitos de Dios. ¿Qué tantas cosas Dios te ha puesto a hacer? ¿Qué tantas cosas Dios te ha puesto a liderar? ¿Ustedes creen que para Nehemías era fácil liderar a un pueblo que ni siquiera estaba del todo seguro? ¿Que ni siquiera estaba del todo confiado? ¿Y ponerlo a trabajar y levantar unas murallas? Pregunten qué tan fácil es convocar a un grupo de personas, a menos de que haya dinerito de por medio, ¿cierto? Porque por dinero es más fácil. Tengo un sueldo, listo, lo hago. Pero ¿y cuando no? Cuando es por un propósito afín, algo que queremos, que necesitamos y es para todos, y te convocan a hacer esto, no es fácil. No es fácil porque no todo el mundo está dispuesto. No es fácil porque aun cuando hayan algunos dispuestos, otros no van a querer. Y pasa esto: otros se levantan, otros señalan, otros dicen, otros hablan, otros. Dios nos ha puesto como luz y Él no se equivoca. Y nunca jamás se te puede olvidar que tú eres un instrumento de Dios, donde quiera que vayas, para derribar fortalezas. Estos hombres en manos de Dios construyeron una muralla, porque el pueblo no podía estar desprotegido. En Dios se puede construir murallas que te cubran, que te fortalezcan. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio del ayuno, por medio de todos estos propósitos bonitos que Dios te está marcando la pauta ahí en la palabra. Pero ¿saben? Pasan muchas cosas que nos vamos abajo y creemos que no, yo no lo necesito. Así como estoy bien, no está pasando nada. Tengo que ver que pasen cosas fuertes. Este mes ha sido un mes muy fuerte y han pasado cosas muy fuertes. Lo que sucedió el viernes y el sábado, ese aquelarre tan impresionante que hubo ahí en San Ignacio, no sé si todos estuvimos orando por toda esta circunstancia tan fuerte que se estuvo levantando. ¿Qué tú crees que trae eso a ti, a tu casa, a tu vida? No se levantaron solamente en contra de las iglesias. Es que las iglesias somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Esa burla, toda esa cantidad de conjuros, hechicerías y toda esa cantidad, en el nombre de Jesús lo declaramos inoperante y sin poder. Eso hicimos, sí, pero unos cuantos. Pero sí quiero que la cobertura también me guarde a mí, también me proteja a mí. También te tienes que levantar, también tienes que orar, también tienes que ser parte de este propósito, porque Dios está contigo, porque tienes autoridad. No es la persona que está a tu lado, tú también tienes autoridad. Los propósitos de Dios también están para tu vida. Hay alguien de aquí muy bella y ustedes no la han visto hoy. ¿Saben quién hace falta? Astrid, paradita aquí, pasa la servilleta, pasa el agüita, una persona tan dispuesta. Y el Señor ha estado con ella. Tuvo un accidente muy fuerte el domingo y ella me contaba y me decía impactada, iba bajando con las manos con aceite porque iba a ungir. Se rodó por las escaleras, se fracturó el brazo, tiene una tremenda chamba, no sé cómo le digan. Por acá es muy fuerte y está abierto. Entonces, o sea, son cosas fuertes que suceden y vamos a decir: es porque el enemigo se ha levantado. No, esa mujer es una guerrera. Esa mujer es una guerrera. Cosas pasan, situaciones, adversidades se pueden presentar en nuestra vida, pero lo importante es que sigas de pie. ¿Y sabes qué es lo que más me impacta? Que esta mujer mandaba unos audios allí a Tiempos de Fe y a los grupos, cantando, adorando, diciendo: no se preocupen, yo estoy bien, gracias por acompañarme. Pero adoraba al Señor. Y uno muchas veces pasa por una situación difícil y lo que hace es renegar. Wow. Y no porque Astrid sea la más ungida,
sino porque el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón hoy. Y aquello que está torcido en el nombre de Cristo Jesús se endereza. Y todo aquel conocimiento que de pronto me hace falta y que pueda hacerme entrar en razón, en el nombre de Jesús lo recibimos. ¿Sabes por qué oramos aquí? Al iniciar, lo que sentía mi corazón, porque me da miedo decir el Espíritu Santo, lo que sentía mi corazón era libertad, para que se pudiera recibir. Porque el enemigo, nosotros estamos quietos y muchas veces nos quedamos dormidos y nada pasa. Que el hermanito al que le pedí que orara por mí, que ore, no está mal, pero eres un instrumento del Señor. Entonces nosotros nos tenemos que levantar, porque el enemigo no pierde el tiempo. Él sí maquina, él tiene allí su plano ordenadito de la vida de cada uno y va diciendo: esto es lo que quiero que pase, así, 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 y envía a este, envía al otro. Porque él no es omnipresente, pero tiene muchos demonios. Es la realidad, no es para que tengas miedo. Es que somos hijos del Rey y estás en una iglesia guerrera, estás en una iglesia de bendición, estás en una iglesia donde te enseñan a guerrear, a declarar inoperante las obras del enemigo, a declararte en libertad, a declarar el nombre de Cristo sobre tu vida, sobre tu casa, a hacer actos proféticos. ¿Cuántos de pronto en este tiempo lo hemos hecho? El pastor nos hacía hincapié y fue impactante. Yo lo viví. Trabajo a media cuadra, no sé, atravesando un poquito ahí antes del Parque de San Ignacio, y yo vi cómo en medio de todo eso, el día sábado van pasando, creo que eran santeros, no sé, porque estaban vestidos de blanco, y dos con panderetas, y la bruja literal con sus harapos y todo iba detrás leyendo un montón de rezos con la mano levantada. Ellos hacen actos proféticos. Ellos van y declaran y mandan maldiciones y de cuánta cosa. Nosotros nos levantamos a orar. Nosotros nos levantamos a acercar la cuadra donde vivimos. El pastor nos los pidió. ¿Cuántos los hicimos? ¿Cuántos hicimos ese acto profético? A ungir nuestra casa, a declarar esto de los dinteles de esta puerta: ninguna obra del enemigo tiene autoridad de pasar. Así como lo hizo el pueblo de Israel. Es que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo. Entonces, si tú te paras en la brecha y tú dices: en mi casa ninguna obra del enemigo prevalece, y yo me levanto en guerra, en oración, a declarar a mis hijos libre, a mi esposo libre, a mi familia libre, sana en el nombre de Jesús, así va a suceder. Así va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere, que nos levantemos, porque así como dice la palabra, nosotros somos martillo, somos instrumentos de Dios, somos instrumentos poderosos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es muy bonito cuando tú te das cuenta de que alguien lo hace, de que alguien se levanta, de que alguien se activa, de que alguien... Pero 2, 3... Maldecimos un dicho que dice que una sola golondrina, ¿qué? Entonces no se trata, aquí no hay una sola golondrina, aquí habemos muchas personas, o hay conmigo muchas personas. Y si Dios necesita que nos levantemos, y no solamente a favor de nosotros, no solamente a favor de nuestra iglesia, amén, sino que ahí vamos a ver la gloria de Dios manifestada en todo lo que está sucediendo. Son demasiadas cosas que suceden en el mundo entero, pero nosotros estamos de alguna forma distraídos, hermanos. Estamos distraídos. Tenemos que levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que levantarte. Si te vas, si te aíslas, si te haces a un lado, no vas a ver resultado. Mientras más te alejas, más te enfrías. Esa es la realidad. ¿Por qué alejarse? ¿Por qué dejar de hacer lo que Dios te llamó? ¿Es que Dios se equivocó? ¿Es que tú le vas a decir a Dios que es un mentiroso y lo que Él te llamó a hacer no es lo que en tu corazón está? Mientras más te alejas, más te enfrías. No permitas que el enemigo te saque de los propósitos de Dios. Dios siempre te va a dar la libertad. Gracias a Él por esa libertad maravillosa que tenemos.
pero tú siempre vas a decidir. Él nunca jamás te va a obligar. Él nunca jamás te va a obligar. Mira ese versículo hermoso que está en Apocalipsis 3:20. No lo sabemos de memoria y muchas veces se lo recitamos a personas que están afuera y que no conocen de Dios. No, cuando tú lees el contexto de ese versículo, te puedes dar cuenta que le está hablando a una iglesia en específico. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si está llamando es porque no está dentro. Jesús está llamando, es porque no está dentro. Entonces tenemos que despertar, tenemos que avivarnos, tenemos que dejar que como Dios nos está guiando, ahí cerquita del fuego, podamos calentarnos hasta que se vuelva el fuego incontenible del Espíritu Santo bien avivado en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a tu Rey. Y el versículo 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Siguiente, por favor. Entonces oramos ¿a quién? Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué es guarda? Un guardián, alguien que está allí, despierto, apercibido. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué pasa si un centinela se queda dormido? Hermano Humberto, ¿qué pasa si un centinela se queda dormido en el ejército? Pero también los castigan, ¿cierto? Y fuertemente. Un centinela no puede quedarse dormido. Es fuerte. Nosotros tenemos un grupo de intercesión y créanme que a mí me ha pasado. Y que de pronto uno, en medio de esa circunstancia, tú te des cuenta, Dios, me quedé dormida. Es fuerte cuando te corresponde el tiempo de estar ahí parado en la brecha. Yo me siento mal, me da frustración, me da vergüenza. Y lo primero que pienso, en ese momento hubo un bache bien grande. Hubo una brecha bien grande. Porque yo que tenía que estar ahí como centinela, me quedé dormida, cabecié. Y en ese momento no hubo una guardia constante. Se rompió de alguna forma la cadena. Pero eso Dios nos llama, a que nos levantemos y a que miremos estas pautas que Dios nos da para que nosotros nos podamos mantener firmes, levantados y podamos ver la gloria de Dios. Entonces, ¿qué puso Nehemías? Centinelas, guardias, pilas, apercibidos, atentos. ¿Por qué? Porque lo que se está moviendo, lo que está sucediendo es muy fuerte. Entonces, si una iglesia está percibida, está atenta, está dispuesta, el enemigo no puede entrar, el enemigo no puede obrar, el enemigo no puede hacer cualquier fechoría. A ese lugar no puede entrar. A tu casa no puede entrar si tú estás dispuesto, si tú estás apercibido, si tú estás atento. A tus hijos no puede tocar. A tu esposo no puede tocar. Pero ¿qué tienes que estar? ¿Dormido o apercibido? Apercibido, allí todo el tiempo, dispuesto, atento. De eso se trata. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Seguimos con el versículo siguiente, por favor. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar. Adversidades, circunstancias, pesos. Cuando construimos, normalmente siempre hay que derribar y siempre hay escombros que sacar. Esa es la peor parte, esa es la parte que a nadie le gusta. Cuando estás sacando el reblujo y toda la cantidad, ay no, qué pereza, o sea, esa cantidad de, y sabes que tienes que ordenar y que tienes que decidir y que con qué te quedas y qué se va. Eso es, ay, qué tedioso. Pero hay que sacarlo, pero hay que levantarse, pero hay que animarse. Dios está con nosotros, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos sostiene. ¿Por qué hacernos a un lado? Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén?
Versículo siguiente, por favor. Vamos allí rapidito, versículo. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo siguiente. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían: hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Siguiente versículo, por favor. Entonces, por las partes bajas, mira esto, del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. No estamos solos. Y si un pueblo se ordena, va a haber la victoria del Señor. Si un pueblo se ordena, va a haber la victoria del Señor. Pero todos hacemos parte de ese pueblo. Y por partes bajas o donde hay un hueco demasiado grande, cada uno de nosotros sabe quién de pronto está un poquito débil y cómo lo podemos ayudar. ¿Por quién estás orando? Hace como 20 días nos pusieron esa tarea de buscar a una persona, a una persona. A una persona. Yo cité a esa persona y esa persona no pudo ir a la cita. Pero sabes, personita, yo estoy orando por ti. Y ustedes ya tienen esa persona de la iglesia, de la iglesia. Es que hace rato, o sea, nuestro pastor está súper a todo el liderazgo hace rato. Levántense, escojan uno, unjan, oren, caminen, cerquen. Él está percibido, pero solo uno ha percibido. Es muy fuerte cuando se tiene aquí en un hombro una carga pesada. Es fuerte. Pero si todos cargamos esa carga, ya va a ser mucho más liviano. Amén. Ya va a ser mucho más liviano. Ya no se va a sentir tanto el escombro, ya no se va a sentir tanto el peso. Ya lo podemos hacer juntos. Ya tú y yo nos damos la mano. Mira, yo oro por ti, tú oras por mí, pero estamos allí. Estamos allí, atentos, listos, dispuestos. No tienen por qué rogarnos, no tienen por qué exhortarnos. Yo les decía esta mañana a los chicos de Alabanza y Medios: la exhortación es un regaño. Y a nosotros no nos gusta. ¿A quién le gusta que lo regañe? A nadie le gusta que lo regañe. Pero sabes, muchas veces lo necesitamos para volvernos a enrutar. Y siempre lo digo, y no es fácil, pero levántate. Y quiero seguir leyendo versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, o sea, los dirigentes, no cualquiera, eran los que dirigían por tribus: no temas delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestra casa. Eso te dice tu Dios hoy. Y tenía mucho, pues, de pronto más que desglosar, porque es que es mucho. Mira, ni siquiera abarcamos un capítulo. Pero lo que Dios quiere es que tú te levantes. Este hombre empezó a ordenar el pueblo, a ordenar: vamos a trabajar. ¿Y saben cómo trabajaban? Para que te animes, lo busques y lo leas. Era tan fuerte la amenaza del enemigo, porque siempre va a haber amenaza. Nosotros no vamos a vivir en ese país de la maravilla y que ya llegó y que bueno, y que ya pasó y que la bruja se murió y que ya felices para siempre. Eso no es real. Eso solamente pasa en Disney. Acá no. En la vida real no. Nosotros tenemos que ser conscientes que todo el tiempo tenemos que estar parados en la brecha, que todo el tiempo tenemos que estar allí, apercibidos, dispuestos para lo que Dios quiere que nosotros hagamos, levantados. Ordena tu casa. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Ordena tu casa. Y siempre que haya un hueco, siempre que haya un roto, ¿qué hay que hacer? Y si no es suficiente contigo, busca ayuda. Busca ayuda. Tienes a tu pastor, tienes personas que te apoyen. Busca ayuda. Pero levantémonos. Y cada uno cumplía su tarea. Y era por familias, desde los dirigentes hasta el más pequeño.
y en una mano iban trabajando y en la otra mano tenían la espada, listos para la guerra, apercibidos, allí dispuestos. Hay un pasaje donde dice que ni siquiera Nehemías y los que estaban con él se quitaban la ropa. Todo el tiempo estaban allí, listos, armados, porque en cualquier momento se presentaba el enemigo. Pero la guerra no es tú me dices, yo te digo. No, la guerra se hace en lo espiritual. Vamos a nuestro Padre Celestial y Él se encarga. Él es el que dirige, Él es el que se encarga. Y podemos decir, así como dijo Nehemías con toda autoridad: devuelve, Señor, el baldón de su maldad. Lo que ellos quieren para mí, tú te puedes levantar y decir: lo que ellos quieren para mí, o lo que el enemigo quiere para mí a través de tal o cual, o lo que sepa. A veces sabes, a veces no. A veces no sabes qué está tramando el enemigo ni a través de quién está operando. A veces no nos damos cuenta. Pero Dios, el Espíritu Santo, siempre te está alertando. Siempre está allí alertándote. Levántate. Hay un sueño, hay una voz, hay la expresión de alguien, pero siempre el Espíritu Santo te está alertando. Cuando el Espíritu Santo te alerte, no hagas oídos sordos. Levántate, 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 levántate. Tú levántate. Deja que Dios te ordene. Si te tienen que ordenar por familia, si te tienen que ordenar de acuerdo a como Dios establezca, sujétate. No es fácil, pero sujétate. Sírvele a Dios. Estas personas, ninguna estaba quieta esperando a que se reconstruyera las murallas, a que la ciudad. No, reconstruyeron la muralla. Mira, reconstruyeron la muralla, reconstruyeron las puertas, luego reconstruyeron su casa. ¿Y sabes cómo finalizó el pueblo de Israel en esa época? Reconstruyendo su vida espiritual. Tenían que resguardarse, sí, pero hay algo básico y fundamental en nuestra vida. Si nuestra vida espiritual no está alineada, deja que el Espíritu Santo la reconstruya. Vuelve a la palabra. Dice en el libro de Nehemías que empezaron a leer. La mayoría no lo conocía, no conocía lo que aquí decía, porque eran personas que venían de cautiverio. Eso dice la palabra. Pero empezaron a leerla y la leían desde la mañana hasta el mediodía. Desde el más grande hasta el más pequeño se reunían en las plazas, se deleitaban escuchando la palabra y haciendo lo que Dios les había mandado. Ahora sí entiendo, Dios quiere que hagamos esto, lo hacían. Dios quiere que nos movamos así, lo hacían. Ellos no sabían cómo conducirse. Ellos venían de una generación que pecaba y pecaba y pecaba y hacía lo malo delante de Dios. Por eso estaban en cautiverio. Pero Nehemías tuvo que tener unos papás maravillosos. Nehemías tuvo que tener unos papás lindos, que a pesar de que él no conociera este libro, le infundieron el amor por Dios y el saber que si Dios te está diciendo que hagas algo, te está poniendo en el corazón para que hagas algo, obedecerle, servirle al Señor sin límites, sin reservas. Nehemías era un celoso de la obra del Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, que tengamos celo, que si tú estás listo para servirle al Señor, pues dilo: heme aquí, aquí estoy. Nos cansamos de pronto de hacer convocatorias, esto y lo otro, y muchas veces de pronto hablamos con alguien: ay, sí, a mí me gusta cantar, yo he cantado. ¿Y ya te presentaste? ¿Ya hiciste? ¿O ya pediste que te hicieran una audición y que empieces a hacer esto? O sea, que empieces a compartir, a servirle a Dios. Esto es bonito, esto es hermoso. Estar en los caminos del Señor, servirle sin reserva, sin estar cuestionando, sino seguir allí, activo. No dejarte enfriar, no hacerte a un lado, no apartarte. Dios mira tu corazón, pero Dios mira un corazón obediente, un corazón que todo el tiempo está ahí, al pie del cañón. Porque si te alejas, créeme que las cosas que vienen para tu vida no son las mejores.
Y no porque de pronto el enemigo embobe, perdón por la expresión, pero esa es la realidad, eso es lo que hace el enemigo. Él engolosina y te emociona, y puedes vivir un tiempo feliz, contento con lo que estás viviendo, pero créeme que, como dice la palabra, esos caminos no son los caminos correctos. De hecho, los llama caminos de perdición. Ay, tan religiosa Lidis, esa es la realidad. Entonces no te alejes, acércate al fuego, sírvele al Señor, deja que te conduzca, deja que te guíe, mantente aquí firme, mira la gloria de Dios a través de lo que tú puedes hacer, no de lo que otro hace por ti, sino de lo que tú puedes hacer. Eres un instrumento de Dios. ¿O acaso crees que esas facultades y toda esa facilidad que Dios te dio para moverte en lo que te mueves es por ósmosis o porque el universo te lo concedió? No, todo eso nos los da Dios. Son nuestros dones y nuestros talentos. Entonces hay que ponerlos al servicio de nuestro Padre Celestial. Yo te invito a que te pongas de pie y le demos gracias. Solo tú conoces cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. Que tú le puedas decir al Espíritu Santo en este momento: Padre amado, gracias, Señor, por las habilidades que nos has dado. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que eres tú el que nos guía, que eres tú el que nos direcciona. Hoy, Señor, te pedimos perdón por la pereza, por la pasividad, por todo aquello, Señor, que nos ha alejado poco a poco del servirte, de estar allí avivados en ese fueguito rico que tú siempre, todos los días estás allí para nosotros. Solo es que nos acerquemos a ti y que nos avivemos, que estemos, Dios de gloria, donde tú quieres. Padre amado, que nos congreguemos como dice tu palabra, que podamos servirte, que podamos, Señor, estar siempre dispuestos para ti, sin reserva, Padre Santo. Que aún en medio de la adversidad, que aún en medio de la dificultad, nuestro corazón no se cierre, Señor, sino que siempre esté abierto, que podamos reconocer que tú eres el que nos hace falta. Muchas veces decimos: sí, me equivoqué, tal o cual error, pero lo más importante es que reconozcamos que tú nos haces falta en nuestra vida. Gracias, Señor, por direccionarnos en todo momento. Gracias por estar para cada uno de nosotros. Gracias por tu iglesia fortalecida, Señor, avivada, levantada, dispuesta, Señor, a cargar entre todos una carga que puede ser liviana, pero es la que tú mandas, Señor, a que hagamos. Que no solamente sea la carga de una sola persona, Señor, sino que todos podamos hacer fuercita y sacar adelante tu obra, mi Rey. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento tan bonito, por estar con nosotros, por direccionarnos, Señor, por alertarnos de todas las situaciones que acontecen. Tú necesitas que estemos apercibidos. Y hoy te podemos decir: Espíritu Santo, estamos aquí y queremos ser esas personas que siempre están apercibidas, que siempre están alertas, que siempre están dispuestas. Aquí estamos, Señor. Cuida, guarda, Señor, atesora, Padre amado, en nuestro corazón la enseñanza que nos trajiste hoy. Trae orden a nuestra vida, Espíritu Santo, a nuestro hogar, a nuestra casa. Queremos compartir contigo. Queremos que tú seas el que nos guíe. Queremos que tú seas el que nos guarde. Queremos que tú seas el que siempre nos provee y nos da todo lo que necesitamos. No queremos, Señor, alegrías efímeras ni pasajeras. Queremos vivir una vida constante en tu presencia, Señor. Gracias, papá, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Rey. Dios los bendiga. Recuerden, estamos abiertos a aquella persona que